Reciban un respetuoso y cordial saludo de parte de la universidad, todos los presentes, y muy en especial al maestro Carlos Lanza, a quien desde ya, en nombre de la Universidad Nueva de El Salvador, le agradecemos su presencia y venirnos a ilustrar un tema tan interesante y que no es muy conocido para la generalidad, donde eso lo vuelve todavía más importante escuchar su conferencia. Tenemos pendientes y atentos los que estamos aquí presentes para escuchar. Bienvenido, maestro, y sepa que las puertas de la universidad están abiertas para usted. El taller es un organismo recién nacido, pero que estamos muy interesados en la relación también del dibujo con toda la cotidianidad que nosotros tenemos. Y entonces la presencia de Carlos Lanza esta tarde está contribuyendo enormemente como apuntalar pues, todo ese proceso de teorización que estamos haciendo acerca del dibujo, ¿verdad? Entonces, esperamos pues que esta sea una tarde importante porque vamos a abrir también una conversación sobre el tema, ¿verdad? Que nos va a plantear Carlos, y entonces eso va a enriquecernos a todos en esta experiencia. Venimos desde Honduras a proponer una mirada diferente de cómo se ha visualizado el dibujo. Lo hacemos en el marco de la invitación cordial de la Universidad Nueva de El Salvador, en el marco también del proyecto Línea Disidente, que tuvo una magnífica exposición en la Sala Nacional. Y antes quiero advertir algo. No vengo a proponer un distanciamiento de la tradición. No vengo a plantear que el dibujo, como se ha concebido hasta ahora, no debe seguirse concibiendo. No vengo a plantear que los valores con los que se ha venido defendiendo y haciendo el dibujo deben cambiarse. Solo estoy proponiendo o intentaré proponer una mirada diferente de cómo dentro del mundo contemporáneo y dentro del arte contemporáneo se está planteando y concibiendo el dibujo. Lo digo a manera de advertencia porque tradicionalmente la crítica se ubica dentro del arte contemporáneo como negación de la tradición. Y para mí el fundamento de lo contemporáneo está determinado en esencia por la fortaleza que ha tenido una tradición. Pero la tradición, por lo menos en la modernidad, está llena de cambios y rupturas. Y frente a eso es que tenemos que estar atentos a vislumbrar, a visualizar cómo algunos elementos que hemos venido nosotros entendiendo como dibujo, pintura, serigrafía, escultura, se han venido modificando. Ha cambiado la vida, ha cambiado la cultura, ha cambiado la política, ha cambiado la geografía, ha cambiado todo en el mundo contemporáneo. ¿Por qué no esperar entonces que dentro de los preceptos que hemos tenido en el arte, también algunas acepciones que hemos tenido del dibujo hayan cambiado? El título que propongo es el dibujo expandido como forma del arte contemporáneo. ¿Por qué expandido?
es comprender un más allá, es entender que más allá de lo que hemos venido conociendo, se instala una nueva mirada en el dibujo. Y es desde esa perspectiva que quiero que comprendamos esta conferencia. De repente puede ser provocadora, de repente puede ser disruptiva, de repente puede ser que alguien diga eso no es arte, eso no es dibujo, por lo menos yo he entendido que eso no es dibujo, y tienen todo el derecho de planteárselo. Así como yo también tengo todo el derecho de decir, abramos nuestra mente, abramos nuestra sensibilidad, porque esto también se viene entendiendo como dibujo. Bien, la diapositiva reza así, que hay un hecho concreto que debemos identificar dentro de la cultura artística actual. El dibujo ya no es únicamente la representación gráfica de una idea sobre un soporte plano. Estamos asistiendo a una práctica que ha alterado profundamente sus límites. A esto es lo que la teoría del arte llama el territorio ampliado del dibujo. ¿Por qué ha ampliado sus límites? Porque hasta ahora nosotros hemos conocido que el dibujo es aquello que se desarrolla sobre papel y sobre un espacio bidimensional. Hasta ahí hemos conocido qué es el dibujo. Pero hoy estamos hablando de que esos límites se han ampliado, se han expandido. O sea, hay otra acepción o hay otras acepciones del dibujo. Se parte de un contexto caracterizado por la disolución de categorías. Aquella idea firme de lo que hasta hace algunas décadas creíamos que era arte ha cambiado. Aquella idea firme de lo que hasta hace poco creíamos que era pintura ha cambiado. Es decir, casi todos los géneros artísticos han venido modificando no solamente su práctica, su transformación formal, sino también su conceptualización. A eso llamamos nosotros que estamos asistiendo a un contexto donde las categorías que antes eran firmes y que estamos muy seguras de ellas, se han disuelto. El mundo contemporáneo, si tiene una característica particular, es esa capacidad de disolver categorías que antes aparecían como sólidas y firmes. Estamos también ante un contexto caracterizado por la expansión de la técnica y el material del dibujo. Si damos por válida esta premisa, entonces debemos aceptar que la dimensión técnica y material deben reivindicarse como estructuras de significación dentro del dibujo contemporáneo. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos algunas imágenes. Con esto lo que queremos decir es que ya dentro del mundo contemporáneo, incluso el tipo de material que un artista utiliza para poder desarrollar una pintura o un dibujo puede tener significado. No solo puede tener significado lo que quiere decir, no solo puede tener significado lo que quiere transmitir, no solo puede tener significado aquello que ha conceptualizado, también puede tener significado el propio material con el que el artista está haciendo el dibujo. Me voy a adelantar un poco para que entendamos esta idea a una imagen. Hay un artista que dibujó a políticos importantes de España, de funcionarios y políticos españoles, pero los dibujó sobre papel higiénico. Los dibujó sobre papel higiénico. ¿Pueden entender ustedes ahora entonces por qué decimos acá que estamos dentro de un contexto donde la técnica y el material deben reivindicarse como estructuras de significación? Porque es lo que pasa. Si esos políticos hubieran sido dibujados sobre papel bond, como que no pasa nada. Pero ¿qué significa que el dibujo haya sido realizado sobre papel higiénico de estos políticos? Significa entonces que el solo hecho de ponerlo dentro del material que es papel higiénico está generando una provocación, una irreverencia, una significación que rompe todos los esquemas de cómo se debe comprender o cómo se debe entender la lógica significativa del dibujo. Esta concepción que he señalado articula un elemento más. El surgimiento de algunos teóricos han llamado dibujo corporizado.
Es decir, un dibujo que adquiere cuerpo, densidad y significación por fuera de los límites impuestos por la tradición, aquella que solo reconoce el carácter bidimensional del dibujo. Es decir, estamos ante el primer aspecto que quiero significar en esta conferencia, el dibujo corporizado. El dibujo que adquiere cuerpo en un soporte que no solamente es el papel. El dibujo que adquiere cuerpo en un soporte que no solamente es cartón. El dibujo que adquiere cuerpo en un soporte que no solamente es lienzo. Es decir, el dibujo que adquiere cuerpo en un soporte que no solamente es bidimensional. O sea, más adelante vamos a ver otra diapositiva donde vamos a tener más claro este proceso. Aunado al anterior, debo decir que se quebró aquella idea del dibujo como paso intermedio hacia otras expresiones artísticas. Por ejemplo, como paso intermedio a la pintura. Hasta hace poco, nuestra concepción era que el boceto es un paso intermedio para la pintura, ¿sí? Primero dibujo y después pinto. Bueno, esa concepción se ha venido acabando, se ha venido terminando. Yo escuché un debate, estábamos bebiendo guaro en un estanco de Tegucigalpa y habían dos artistas que ya habían tomado sus tragos. Y uno le dijo al otro, vos no sos dibujante, le dice, vos no sos pintor, le dice, porque vos le pones dibujo, vos le pones pintura a los dibujos, le dice. Pintor soy yo, le dice, porque yo dibujo con la pintura misma, le dice. Entonces, ese debate de que si debemos dibujar para pintar o tenemos que pintar directamente con el color para que sea pintura, es una cuestión que está abierta. Pero lo que sí está bien claro es que ya no podemos seguir entendiendo el dibujo como un paso intermedio a, como decía Vasari, como un paso intermedio a la arquitectura para construir, como un paso intermedio a la escultura para modelar o como un paso intermedio a la pintura para pintar. Eso sería entender el dibujo como al servicio de. Y yo creo que hay artistas que han definido el dibujo como un valor en sí mismo. No al servicio de la arquitectura, aunque sí se necesita, no al servicio de la pintura, aunque a veces se necesita, y no al servicio de la escultura, sino el dibujo ya no como un paso intermedio para hacer algo, el dibujo como valor propio. Ya hay artistas que le han dado al dibujo esa dimensión. La dimensión de encontrar en la propia realización del dibujo su propia identidad como género artístico. ¿Dónde se ubica este fenómeno, esta transformación, este cambio que estamos proponiendo o que estamos explicando? Roberto Luznar ubica en los años 70 este fenómeno que expande el dibujo más allá de los límites tradicionales que lo ataban a un soporte único. Establece que es en ese periodo donde el dibujo emerge como creación multifactorial, o sea que hay múltiples factores que lo constituyen y reconfigurable, es decir, que es capaz de reconfigurar el espacio a partir del dibujo mismo. Esto lo ubica en los años 70, pero ¿qué es lo que no se dio en los 70? En los 70 se dieron fenómenos en la pintura mundial increíbles, pero empezó desde los 60. En los 70 aparece el pop art. En los 70 se desarrolla con mucha fuerza el arte geométrico norteamericano. En los 70 aparece también en Europa el informalismo pictórico. En los 70 el arte geométrico adquiere una fuerza increíble. En los 70 se redefinen muchas variables y concepciones del arte que se conocían desde el Renacimiento y se redefinen completamente. En el 70 se reconfigura una nueva cultura, la contracultura del movimiento hippie. En los años 70, en el 69, se da el famoso concierto de Woodstock. A finales de los 60, las grandes revueltas en Mayo francés. Es decir, fenómenos culturales, fenómenos sociales y fenómenos políticos que incidieron en la cultura
Y si esos fenómenos incidieron en la cultura, incidieron también en el arte. Por eso no es casual que esta reconfiguración del dibujo se haya dado también a partir de los años 70. Que esta nueva visión del dibujo se haya dado en los años 70. ¿Cómo se expresa este territorio ampliado del dibujo? Se expresa en relación con nuevos materiales, nuevos soportes y nuevas estrategias de visibilidad. Es así como tenemos el dibujo sobre el cuerpo. De hecho, tatuarse es un body art, ¿no? La gente no lo ha entendido, pero el cuerpo, a partir de esta nueva concepción, el cuerpo se convierte en lienzo. Ya no solamente el soporte es el papel, ya el soporte no solamente es el cartón, ya el soporte no solamente es el lienzo. Podemos entender que también con el surgimiento del body art, arte en el cuerpo, el tatuaje como una expresión de ello, también entonces el cuerpo, la piel se convierte en soporte del dibujo, ya no solo el papel como hemos estado intentando explicar desde un inicio. Pero además de eso, el dibujo aparece sobre formas con volumen. Ya vamos a ver a un artista salvadoreño que trabaja sobre formas con volumen. También se percibe asociado al collage, a estructuras tridimensionales. ¿Cuándo se iba a pensar que el dibujo podía tener una dimensión tridimensional? Pero ahora ya se entiende que el dibujo puede tener una percepción tridimensional o una acepción tridimensional. Ya el dibujo aparece en pieles secas, en soportes en mimbre, en tierra y otros materiales orgánicos. A todas estas nuevas relaciones técnicas y matéricas es lo que se ha denominado dibujo corporizado, es decir, dibujo que abandone el papel para ir hacia a aspectos orgánicos y materiales donde se puede dibujar. No me lo van a creer, pero en Honduras, un artista hizo un trabajo serigráfico. ¿Y saben sobre qué lo hizo? Sobre tortillas tostadas en comal. ¿Y qué estaban en esas tortillas tostadas en el comal? Los rostros de los desaparecidos en los años 80 en Honduras, porque casi todos eran del campo, casi todos eran campesinos. Entonces, agarra el soporte, el material, y eso es lo que llamamos dibujo corporizado. Agarra ese o dibujo materializado, porque está sobre la base de materia, incluso materia orgánica. Entonces, sobre la base de eso, ella agarra la tortilla tostada y hace la serigrafía de los rostros de los desaparecidos sobre tortilla tostada. ¿Sí? Frente a un mundo que ha defendido el dibujo solo sobre papel, eso puede resultar inconcebible, ¿no? Y pueden decir, pero eso no es dibujo. Bueno, esa es la idea de provocar el debate, ¿no? Angela James plantea que existen dos categorías generales del dibujo: el dibujo interno y el dibujo externo. Ambos definirán el campo de desmaterialización o materialización del dibujo. Ya vamos a entender esas dos palabras que están aquí abajo: el dibujo desmaterializado y el dibujo materializado. Aquí vienen mejor las definiciones. Si no me traiciona la diapositiva. Dibujo interno es aquel que está supeditado a los límites del papel, a todos aquellos soportes que permiten un desarrollo bidimensional del dibujo. También se le conoce como dibujo desmaterializado porque generalmente no está cargado de materia. Simplemente es lápiz, carboncillo, papel y construye volúmenes. Claro que construye volúmenes, pero son volúmenes virtuales, no reales. Cuando tú ya le pones un collage a un papel, por ejemplo, ya ese elemento matérico, dibujo materializado, ya modifica el espacio porque ya no es virtual, ya es real al colocar un elemento sobre el dibujo. Ahora vamos a ver qué es el dibujo externo.
es aquel que va más allá de los límites del papel, que se traza sobre todo tipo de soportes no convencionales, como cerámicas rugosas, metal, cemento, piedras, arpillería, mimbre, etc. A este tipo de dibujo se le llama dibujo materializado por las características materiales del soporte. Y entonces, el dibujo interno es aquel que va sobre el papel, pero el dibujo externo es aquel que está dispuesto a abrirse a todas las posibilidades que nos da el soporte, a todas las posibilidades que nos da la materia. Y aquí explico que también hay otra forma de dibujo en este mundo contemporáneo, tan ligero, tan volátil, tan rápido, que ha aparecido y que ha modificado profundamente la sección de dibujo, que es el dibujo digital, el dibujo sobre pantalla, el dibujo sobre tablet, ¿verdad? Esta diapositiva por eso la traje. Es que alguien se ha planteado que el dibujo sobre tablet, el dibujo en la computadora, el dibujo, pues no es dibujo, ¿verdad? Se lo han planteado así. Y les quiero contar una anécdota en este momento. Me decía Walter Iraeta, un gran artista salvadoreño al que le tengo un profundo respeto y un gran cariño. Mira, Carlos, me dice, estaba en la playa, creo que es por el lado de la Libertad. Fui en la mañana, dice, y empecé a ver en la playa aquellos dibujos hermosos, me dice. Pero me quedé conmovido al ver aquellos dibujos y yo decía, pero ¿quién diablos los hizo? Y él no me terminaba de decir, mira, yo me quedé sorprendido de ver aquellos dibujos. Carlos, ¿qué dibujos los que miré en la playa? Me decía. Y yo cada vez más así, bueno, hasta que por fin, bueno, Walterio, le digo, decime, ¿quién dibujó eso? Los caracoles cuando caminan en la playa, me dice. Qué cosa más hermosa, la metáfora es linda. O sea, si le llamamos dibujo a eso, porque es dibujo, no lo hizo un ser humano, no lo hizo una mano humana, lo hizo un animalito. ¿Cómo no entender que si alguien dibuja en una tablet también se puede entender que es dibujo? Pues dibujo es dibujo, dibujo es línea, en sus diferentes formas. Por todo lo dicho anteriormente, la misma Angela Ames sostiene que en relación al tema que nos ocupa, la clave no radica en preguntarse qué es el dibujo, sino en preguntarse dónde está el dibujo, es decir, dónde sucede el dibujo. Si el dibujo sucede sobre la arena y está hecho por esos moluscos, es dibujo. Si el dibujo se da sobre soporte, en este caso que les hablé de una tortilla, es dibujo. Si el dibujo se da sobre un petate, pues es dibujo. Si el dibujo se da sobre una tablet, es dibujo. Si el dibujo se da sobre la piel, es dibujo. Díganme ustedes otro material de lo más extraño sobre lo que puede darse el dibujo. ¿Cómo? Granos de arroz. Se puede dibujar con todo. Se puede dibujar con todo. Dentro de línea disidente, yo les puedo decir que hay otras propuestas ahí dentro del dibujo corporizado. Hay otras propuestas ahí dentro del dibujo que se da sobre volúmenes. Pero creo que esta es la más redonda de todas. Presenta el dibujo sobre esta cubetilla, sobre esta carretilla, y aquí se cumplen estas dos acepciones que he venido planteando del dibujo. Es materializado, se da sobre volumen, se da sobre un aspecto tridimensional, no solo bidimensional, y es matérico, se da sobre material. Desde esa perspectiva, Renacho Melgar, salvadoreño, desarrolló, no sé si él muy consciente,
esta idea del dibujo expandido, esta idea del dibujo que se basa en un territorio ampliado del dibujo que va más allá de los límites que ofrece el papel. Este es Renacho Melgar. Y luego podemos ver, si quieren, algunos detalles. Miren. Como novedad, me parece interesante y se enmarca dentro de toda esta concepción que he venido señalando. Este es el hondureño Gustavo Armijo. La obra se llama A los 60 años del Principito. Es del año 2006. Es una llanta que hace un grabado sobre una tela. Queda la provocación visual. La llanta la rodó para que quedara marcado. No creo que hubiera generado el resultado tan perfecto en el soporte. Pero sí genera la idea, sí nos invita, sí nos evoca, sí nos deja la imaginación en suspenso como para pensar que la llanta sí cruzó la tela. Y son recursos visuales de la obra El Principito, que hay palabras, hay texto y todo. ¿Dónde está lo matérico? Vean, lo bidimensional está en el soporte del piso, pero la llanta le cambia toda la perspectiva. Y se puede defender como dibujo. Este es un detalle de lo que está en la llanta. Lo que sucede es que muchos aspectos de lo que está grabado, aquí él utiliza la llanta como linóleo, ¿no? Entonces, muchos de los aspectos que están grabados en la llanta están también en la tela. Y por eso uno termina pensando que el tipo rodó la llanta sobre la tela. Y yo no creo que la haya rodado, tampoco se lo he preguntado, pero es que no va a obtener el mismo resultado. Pero deja ahí la provocación. De hecho, lo estamos planteando acá. ¿La rodó o no la rodó? Yo pienso que no la rodó. Rachel Sussman, ser una cera reparada con polvo de oro. Pertenece a la técnica Kintsugi. Un general chino tiene unos jarrones, se le quiebran, los manda a reparar, no los pueden reparar, les ponen unas grapas horribles y el tipo contrata a un artista y le dice, quiero que me repares esto, quiero que no se vea una tan sola fisura. Aquel tipo desesperado sabe que no lo puede hacer y lo que hace es resanarla con polvo de oro, los jarrones. Cuando se los presenta el general japonés, el tipo queda maravillado porque como una herida se pudo resanar y si tenía polvo de oro mejor. A partir de allí la técnica Kintsugi se utiliza para resanar o para reparar heridas o para una metáfora de cómo ante la vida, ante el dolor de la vida, ante la cicatriz, podemos resanarnos, ¿no? Ahora, la pregunta es esta, ¿es o no es dibujo? ¿Ah? A los artistas no les habrá sorprender mucho, ¿verdad? Pero a los jóvenes, ¿es o no es dibujo? ¿Hay líneas o no hay líneas? Vamos a entender de que si un artista viene y se va sobre la acera, le pone papel y con un grafito lo empieza, como cuando uno agarra los centavos, ¿no? Y le hace así a una moneda de 10 centavos y le queda en el papel, han visto, o le queda en el papel el dibujo, ahí sí decimos que es dibujo. ¿Por qué? Porque está hecha sobre papel, volvemos a la tradición nos ha dicho que solo es dibujo aquello que está sobre papel, y las líneas se ven bien definidas ahí. Pero si ya lo vemos acá, estamos como dispuestos a no aceptar que es dibujo, pero yo veo líneas ahí. Lo asocio. De este año, hace poco curé este proyecto, Sedimentos Urbanos, Medardo Cardona, el artista, Cartografías Urbanas. Agarró
cemento. No, fue a investigar con sus alumnos todas las heridas que tenían las aceras de Tegucigalpa y lo presentó esto como dibujo. El dibujo está craquelado en la propia acera. No lo hizo exactamente una mano, pero él se dibujó a partir de la vivencia de los seres humanos en la ciudad, se dibujó en la acera esta grieta. Y esta grieta es una línea, y si es línea es dibujo. El ser humano transforma la ciudad, y la ciudad transforma al ser humano. Las heridas que tiene el ser humano también las lleva a la ciudad, y esta es una herida de la ciudad. Si es válido el trabajo que vimos anteriormente como dibujo, también es válido este trabajo de Medardo Cardona como dibujo. ¿Dónde han visto estos cosas ustedes? ¿A dónde lo han visto? Pavimento, ¿no? En la carretera. Yo me pregunto, ¿es dibujo o no es dibujo? ¿Es línea o no es línea? Es línea. Esta es una fotografía tomada en la carretera y el tipo viene y la lleva a la galería y al museo y la propone como dibujo. Podríamos decir no lo es, pero si a mí me dicen hay una línea recta, increíblemente recta, hay un soporte que es el pavimento, ya no es el papel. ¿Me van siguiendo lo que he dicho todo anteriormente? Ya no es el papel, es el pavimento el soporte. En lo anterior, ya no es el papel, es la cera, el cemento el soporte. Richard Long, caminando en una línea sobre el Perú, de 1972. Richard Long es un artista que camina, ya hay una acción performática. Y ahí donde va caminando, por donde va caminando, va definiendo la línea. Y esto lo presentó en 1972 en una galería muy importante de Nueva York. Y nuevamente entonces tenemos la geografía que también construye un dibujo natural y él que al caminar generó una línea que después con cal la definió por donde había caminado y aquí hay un dibujo que primero se convierte en performance. ¿Cuándo se convierte en performance? Cuando él decide caminar. ¿Y cuándo se convierte en dibujo performático? Cuando a ese performance de caminar, él después viene y traza la idea de dibujo. La línea, traza una línea. Una línea muy parecida también a lo que hemos visto anteriormente de Medardo Cardona. Este artista, Lefrere, retrato de dirigentes políticos en papel higiénico del año 2014. Todos estos son dirigentes políticos importantes en España, pero los que vinieron al principio lo entendieron bien, los que acaban de llegar no lo entendieron. Antes yo dije que el dibujo contemporáneo tenía una particularidad, que ahora hasta el material que utilizamos puede tener significación. El hecho simple del material ya puede significar. Si este dibujo hubiese sido realizado sobre papel bond, no pasa nada. A este artista no lo hubieran increpado, no hubieran escapado de llevarlo a la cárcel, no lo hubieran llevado a los tribunales de justicia. Pero como el tipo decidió desarrollar el dibujo sobre papel higiénico, ya el material papel higiénico le da un significado, porque prácticamente está diciendo políticos de mierda. ¿Sí o no? Y me limpio aquello con ustedes. Y entonces lo dibujó sobre papel higiénico. Miren, eso fue una ofensa. En España todo el mundo les pudo haber dicho cualquier cosa. Cualquier cosa. Y no pasaba nada. Pero cuando este artista, y tenía que ser un artista, y vivan los artistas, y qué grandes son los artistas, como fue un artista el que lo hizo en papel higiénico, se le vino el mundo encima a ese artista. Por parte de estos políticos. La prensa, los periodistas, los sociólogos, los historiadores, los politólogos les dijeron de todo en su vida. No reaccionaban más que
una que otra respuesta evasiva a los problemas sociales de España, pero cuando este artista los dibujó en papel higiénico, fue un escándalo en España, lo que es el arte, ¿verdad? Serigrafía sobre espejos metálicos. Óscar Muñoz, Aliento. Espejos con grasa. Antes de, la obra se llama Aliento, antes de que alguien con su aliento haga esto sobre el espejo, nada se ve. Pero cuando la gente suelta su aliento sobre el espejo, aparecen las figuras de los desaparecidos. Es serigrafía, dibujo en serigrafía. Eso no es dibujo, solo que aquí el dibujo aparece a partir del aliento. Es casi como que se dibujara a partir del aliento. Estas cosas hace unos 30 años no podrían pensarse como una posibilidad dentro del dibujo, hoy sí. Gualterio Iraeta, salvadoreño, estaba construyendo su casa y de repente vio que unas varillas, de esas varillas con las que se construye, tenían la posibilidad de la línea. Hizo esta composición y en una exposición que hizo aquí en El Salvador, creo que frente a Plaza Morazán, presentó esto como dibujo. Es dibujo matérico, es dibujo externo, no dibujo interno que es desmaterializado. Este es dibujo matérico, este es dibujo corporizado. Este es un dibujo que está más allá de los límites tradicionales del dibujo. Este es un dibujo que se inscribe dentro de lo que se conoce como territorio ampliado del dibujo o territorio expandido del dibujo. Para ir recogiendo la teoría con la que hemos alimentado esta mirada. Es decir, dibujo matérico en el cual estas líneas de varilla de hierro definen el espacio. Aquí está, miren. Varillas de hierro. Y pueden funcionar como línea. ¿Sí? Funcionan como línea. Varillas de hierro. Más adelante van a ver unas cosas tan poéticas de este artista. Ahora van a ver a un artista, creo que es holandés, es inglés, Jamie Fulton, Caminata de Artista 2016. Este también se va a caminar a las montañas y después de que camina, queda dibujando las crestas por donde caminó y luego las lleva como línea a la galería. Y estas líneas sí se ven clásicas como un dibujo bidimensional, pero lo que tenemos que entender es que primero el artista ha caminado como Fulton, como Logan anteriormente, también ha caminado, es performático. Y lo puse acá porque está muy cercano a esto, o está muy cercano a esto. Miren. Y ahora miren. Y funciona como dibujo. Walter Iraeta. Saben que al principio pensé que eran espaguetis. Son cordones. Aquí, el cordón define el trazo, define las líneas. Pero el trazo también se convierte en un cuerpo tridimensional a partir del cordón. Porque el cordón es tridimensional. Entonces, aquí el cordón se convierte en trazo. ¿Cuál es el soporte? La madera, ya no es el papel. Vean esta otra. Gualterio trabaja con cordones, este también trabaja con cordones. Du Huchum, traducido como paracaidista del año 2003. Ahí hay escultura, el paracaidista, pero también vean la belleza de las líneas para construir ese dibujo. Puras líneas, pura proyección de líneas en el espacio. Y si es proyección de la línea,
Si Arriaza defendió la idea de pintura como el dibujo pintura en la conferencia anterior, en la que dio en la Sala Nacional, nosotros podemos entender acá como la escultura dibujo. Porque es una escultura, porque es tridimensional, porque tiene cuerpo, porque tiene volumen, pero al mismo tiempo está hecha de líneas, y si está hecha de líneas hay dibujo. Y Walter Iraeta agarró la manguera con la que regaba los bloques, las puso sobre soporte, las puso de esta forma y genera un bello dibujo contemporáneo con la manguera. Claro, le sorprende, no agarró un lápiz azul, no agarró un pincel, no agarró pintura, no pintó, no hizo eso, no lo necesitaba. Necesitaba evocar la idea de dibujo, necesitaba construir una nueva visión de dibujo. Entonces observó que la manguera puesta en el espacio genera líneas en todo tipo de movimiento, y si son líneas en movimiento, es dibujo. Si dibujo el cuerpo de un hombre o de una mujer con líneas en movimiento, decimos que es dibujo, sí, lo decimos sí o no. Si dibujo una llanta, línea en movimiento, decimos que es dibujo. Está bien, si lo hacemos sobre papel. Si dibujo un árbol con todas sus ramas, líneas en movimiento, y decimos que es dibujo. Y si esto es línea en movimiento, ¿por qué no podemos entender o aceptar que también es dibujo? Pero claro, ya no es el dibujo como lo hemos venido concibiendo, es el dibujo corporizado, es el dibujo materializado, es el dibujo externo, es el dibujo en un contexto donde lo material adquiere significado, es un dibujo que está más allá de los límites del papel, es un dibujo que rompe con lo tradicional, es un dibujo que se inserta dentro de la cultura contemporánea. Y yo creo que aquí terminó la conferencia. Bien, yo no he pretendido, y me lo pensé cuando venía en el camino, que les guste la conferencia. Yo creo que la cuestión no pasa por gustar, pasa por provocar el intelecto. El arte debe ser eso, una constante provocación. Y bueno, estoy abierto a sus reflexiones, a sus preguntas, a sus disidencias o a sus acuerdos. Pero bueno, lo que más me interesa es que me pregunten algo sobre lo que he desarrollado. Díganme. Sí, pero ¿y la forma? O sea, el dibujo al final de cuentas termina siendo forma. Sí. Y la forma, el que le entienda va a decir que es lo que creemos el artista, lo que creemos trabajar en el arte, lo que queremos hacer, podemos decir, pero el arte no es el arte es para todos, para que lo entiendan los demás. O sea, lo que me está diciendo es que para que el dibujo lo pueda entender todo el mundo tiene que ser figurativo. No de todo, pero sí algo que tenga un poco más de definición. Miren, esto del arte, van a existir siempre estas miradas de lo aceptado, que se convierte en la cultura del aceptado, y de lo disidente. Yo le digo de todo corazón, amigo, que no estuviéramos valorando la pintura de Monet, la pintura de Manet, la pintura de Pizarro, la pintura de Seurat, si estos hubieran pensado no pintar como pintaron, sino seguir pintando como la academia dictaba. El impresionismo pictórico, cuando aparecen las manchas y la gente le decía a Manet, a Monet y a todos los impresionistas, a ustedes nadie los va a entender porque lo que ustedes pintan son manchas. Y hoy la cultura universal los ama. Los ama. El arte va a nadar contra la corriente siempre. Probablemente esto hoy no se puede entender como dibujo, pero si existe una cultura de la persistencia en el arte,
va a llegar un momento en que esto esté desfasado. Hay muchas cosas que han quedado desfasadas, que se creyó al principio que no se iban a entender y después la gente las aceptó como comunes, como normales, ¿verdad? Entonces a eso no le tengamos temor, a si nos van a entender o no nos van a entender. El artista debe hacer su trabajo y la gente debe procurar, o el Estado o la educación debe procurar el mundo de cultura que le permita a la gente elevarse hasta donde el artista ha llegado. Esa es mi percepción. Bueno, primeramente agradecer, muy interesante la conferencia, la ilustración que nos has brindado. Es un panorama bastante amplio, complejo también, y pues en cuanto a hacer arte también, ¿no? Y yo veo en tu conferencia lo que es la esencia de lo que es el dibujo como tal. Ya tú lo viste, es la línea. Pero a partir de eso, la línea, lo que mencionaba el compañero, la forma, el color, el soporte, eso viene a nutrir y a dar, digámoslo así, preceptos en los cuales el arte también y el dibujo se puede trabajar más ampliamente. Por ejemplo, una instalación efímera. No hemos abordado el concepto efímero dentro del arte, pero está ya implícito ahí. El grado de creatividad que ha usado el artista para reflejar el concepto del dibujo puede ser bajo, puede ser alto, puede ser también lo que es la monumentalidad del dibujo, es una categoría dentro del arte, dentro del dibujo también. Entonces eso es como la esencia, y a partir de ahí el artista va a decidir qué trabajar, qué categorías o preceptos abordar, y con eso ilustrarnos su concepción o cosmovisión del arte. Pero también está sujeto a lo que es la percepción que tiene el público, digámoslo así. Hay estudios que han reflejado que el ser humano por naturaleza es presto a reconocer dentro de figuras abstractas, siempre busca algo de reconocer figurativo, pero esa es una tradición occidentalista, por decirlo así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un estudio que hicieron sobre los aborígenes de Australia? Ellos no te reconocen la figura humana tal cual lo refleja un artista, o nosotros de Occidente. Ellos son, sus garabatos, sus trazos son de otras formas, geométricos, estilizados. Entonces el ser humano existe esa tendencia a quererlo todo encasillar dentro de la figuración. Pero entendamos que el arte tiene esas categorías también, y de eso se nutre. Entonces queda ahí también abierto ese debate, ¿no?, en cuanto a cómo concebirlo. Pero... O sea, lo que he querido establecer es que en el dibujo no solo es dibujo porque reconozco un caballo, porque reconozco un perro, porque reconozco una casa, porque reconozco una persona, que el dibujo puede tener un valor autónomo en sí mismo. Esa es la tesis que he venido sosteniendo. A partir de acá, alguien me puede decir, ¿con esta manguera puedo dibujar un caballo? Sí, lo puedo dibujar. Perfectamente lo puedo dibujar. Dígame, maestro. Y yo encuentro que hay una relación con los ready-made, Marcel Duchamp o Picasso, sí. Aunque esta obra de Walterio se puede manipular porque la manguera la podemos poner en distintas formas, ¿verdad? Podemos hacer lo que queramos con la manguera, pero también se puede manipular un ready-made, depende de cómo coloquemos nosotros el ready-made, pero también la mente del artista que vio un ready-made y descubrió la Venus de gas, por ejemplo, ahí, eso significa que también eso se puede manipular por medio de la imaginación y la mente. Entonces, para mí esto le encuentro yo una relación. ¿Es cierto eso o no? Sí, es cierto. Es que mire, ninguno de estas últimas propuestas que he realizado hubiera tenido sentido en la historia del arte, sin un Marcel Duchamp, ¿verdad? Sin un Marcel Duchamp. Es decir, y pienso también cómo fue atacado a Marcel Duchamp cuando presentó el urinario en 1917. Pero gracias a eso, Marcel Duchamp hizo dentro del arte conceptual lo que los impresionistas hicieron en la pintura, ¿verdad? Y solo para rematar, la pintura del Renacimiento, la pintura del Barroca no hubiera sido la pintura que es
sin el aporte del arte del Renacimiento. El arte clásico no hubiera sido lo que fue sin el aporte del arte barroco y del arte del Renacimiento. El arte romántico no hubiera sido lo que fue sin el aporte de todos los anteriores. El impresionismo no hubiera sido lo que es sin el aporte de todos los movimientos artísticos anteriores y sobre todo dentro de la teoría del iluminismo de Turner. Y las vanguardias artísticas no hubieran existido sin los movimientos que irrumpieron a finales del siglo XIX. Y los movimientos de vanguardia actual, o que se conocen como post-vanguardia, que dieron origen al arte contemporáneo, no hubieran sido lo que son sin el aporte de toda la tradición que se generó desde el impresionismo hasta llegar a las puertas del pop art. Es decir, todo le debemos a todo. Quería decir que es una apreciación personal. Esta obra de Gualterio, que me gusta, para mí es figurativo. Bueno. Para mis ojos. Para sus ojos. Mi mente es figurativo. Correcto. No es abstracto. Yo también solo rematar con lo que decía el maestro Carlos Lázaro, que esa propuesta en algún momento iba a quedar desfasada, ya está desfasada. Hay un artista que hace dibujos, ya hace línea abstracto con láser de luz, láser. Ya hay también culturas cibernéticas, robots. Entonces ya estas corrientes son, digamos que nosotros venimos a recoger de la vanguardia de los años 60. Entonces esto ya prácticamente está desfasado. De hecho, la discusión que aquí se propone, y es bastante útil que sea en este momento, porque quieras o no, nosotros tenemos un desfase cultural con respecto a las grandes metrópolis. Pero ¿qué sucede? Nosotros todavía estamos debatiendo eso, pero ya en esta sociedad estas discusiones ya están más que superadas. Ya, por ejemplo, en Alemania ya no se discute qué es arte, qué no es arte. Aquí todavía estamos discutiendo qué dibuja, qué no. Y como dice el maestro, la historia es bastante cíclica. Entonces, ¿qué sucede? Los movimientos van aportando y van haciendo su dialéctica y van generando nuevas evoluciones. En este caso, pues, es esta charla, ¿verdad? Que prácticamente aquí lo que el maestro nos ha venido a decir es que el dibujo va más allá de, digamos, trazar una línea en un papel, sino que va más allá, ¿verdad? Por lo menos ahora la contemporaneidad debe ampliarse el criterio de Maestro, gracias. Esto lo retomar lo que decía el compañero Hernán. Hay muchas expresiones que son más efímeras. Hoy existe un pavimento, ahí una línea, pasa una máquina, la deshace y esto se acabó. Y esto, el arte efímero, ha existido siempre. Se aplica entonces directamente. Y el arte efímero, exactamente. Pero ¿qué es lo que lo vuelve perdurable? La fotografía. Es una garantía de que Siempre exista. Pero la obra en sí, Ajá. desapareció. Sí, pero es que la vida se ha vuelto efímera. La vida se ha vuelto rapidísima. Hoy apagamos el árbol de Navidad y sentimos que ya tenemos que estar haciendo los tamales de Navidad. Es decir, es una cosa, la vida es rapidísima. La vida efímera, el pensamiento efímero ha tocado también las puertas del arte. Y hay quien lo hace con genialidad. En esta universidad la conferencia sobre el tema el dibujo expandido como forma del arte contemporáneo. Ciudad de San Salvador, 23 de mayo de 2025. Ingeniero Eric Roberto Salguero, rector, Pedro Cáceres, jefe de arte y